Estamos de regreso. Continuamos con la lectura número 6, Parashat Noah, del capítulo 9, versículo 18 hasta terminarlo, y también el capítulo número 10. Todo el capítulo número 10 corresponde al sexto lector. Dice la Torá: fueron los hijos de Noah que salieron del arca, Shem, Ham y Yefet. Ham era el padre de Canaán. Estos tres fueron los hijos de Noah, y de estos se dispersó toda la tierra. Comenzó Noah a ser un hombre labrador de la tierra y plantó una viña. Bebió del vino, se embriagó y quedó desnudo dentro de su tienda. Entonces vio Ham, padre de Canaán, la desnudez de su padre, y contó a sus dos hermanos que estaban afuera, y tomaron Shem y Yefet el manto, y lo pusieron sobre los hombros de ambos. Fueron caminando hacia atrás, y taparon la desnudez de su padre, pues sus rostros volvieron hacia atrás, y así la desnudez de su padre no vieron. Se despertó Noah de su vino, y supo lo que había hecho su hijo menor. Entonces dijo: maldito Canaán, siervo de siervos será para sus hermanos. Y dijo: bendito sea Adonai, Elohim de Shem, y sea Canaán siervo de él. Extienda Elohim a Yefet y habite en las tiendas de Shem, y sea Canaán siervo de él. Vivió Noah después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noah 950 años, y murió. Estas son las generaciones de los hijos de Noah, Shem, Ham y Yefet, a quienes le nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Yefet: Gomer, Magog, Madai, Yabal, Tubal, Meshech, Tiras. Los hijos de Gomer: Ashkenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Yaván: Elisha, Tarshish, Kitim y Dodanim. De estos se separaron, poblando las islas de las naciones en sus tierras, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Los hijos de Ham: Cush, Mitzrayim, Put y Canaán. Los hijos de Cush: Seba, Javilá, Sabta, Ramá y Sabteja. Y los hijos de Ramá: Sheba y Dedán. Cush engendró a Nimrod. Él comenzó a ser un valiente en la tierra. Él era un valiente cazador delante de Adonai, por eso se dice, como Nimrod, valiente cazador delante de Adonai. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erech, Akkad y Jalné en la tierra de Shinar. De la tierra esa se salió Ashur y construyó Nínive, Rehobot, Ir y Calach. Y a Resen entre Nínive y Calach. Aquella es la ciudad grande. Mitzrayim engendró a Ludim, Anamim, Lehabim, Naftujim, Patrusim, Casluhim, de los cuales salieron los Pilishtim. Y a los Kaftorim, Canaán engendró a Sidón, su primogénito, y a Het, y a Yebushi, Emorí, Girgashi, Hiti, Hibi, Arki y Sini, Arbadí, Semarí y Hamatí. Y después se dispersaron las familias del Kenaní. Y fue el límite del Kenaní desde Sidón, prolongándose hacia Gerar, hasta Asa, yendo hacia Sidón, Amorá, Adma y Seboim, hasta Lasha. Estos son los hijos de Ham por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, por sus naciones. A Shem le nacieron también hijos, siendo él ancestro de todos los hijos de Eber, y hermano de Yefet, el mayor. Los hijos de Shem: Elam, Ashur, Arpachshad, Lud y Aram. Los hijos de Aram: Uz, Gul, Hul, Geter y Mash. Arpachshad engendró a Shelach, y Shelach engendró a Eber. A Eber le nacieron dos hijos. El nombre de uno era Peleg, porque en sus días se dividió la población de la tierra. Y el nombre del hermano, Yoctán. Yoctán engendró a Almodad, Sheleg, Hatzamevet, Yerach, Adorán, Usal, Dikla, Obal, Abimael, Sheba, Ofir, Javilá y Obab. Todos estos fueron hijos de Yoctán. Y fue el lugar donde habitaron desde Mesha, prolongándose hacia Sefar,
al oriente, al monte oriental. Estos son los hijos de Shem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, por sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noah, por sus descendencias en sus naciones, y de estos se separaron las naciones en la tierra después del diluvio. Bien, una vez que la sexta aliyá comienza, una vez que se ha establecido el pacto que deja como señal el arco iris, en ese momento se menciona que Noah comenzó a cultivar la tierra y sembró un viñedo. Esta situación lo lleva a un evento que va a delimitar el carácter de cada uno de los descendientes de Noah, y ese carácter se va a proyectar a todos y cada uno de sus descendientes. Después de la embriaguez de Noah, con el mucho vino que ha consumido, uno de sus hijos, el mayor, actúa de forma irresponsable ante la desnudez de su padre, se burla. Sus hermanos que ya están fuera conocen esto y ellos con mucho pudor cubren la desnudez de su padre. Una vez que se le baja la borrachera a Noah, se entera de cuál ha sido el comportamiento de todos y cada uno de ellos, y de acuerdo a ese comportamiento que observa Noah, establece que será un rasgo característico de cada uno de los descendientes de sus hijos, en los cuales inmediatamente al mal comportamiento de Ham maldice a su hijo Kenan. Posteriormente se va sobre Shem y lo bendice, y asimismo Jefet al lado va a alcanzar una pequeña bendición al mantenerse al lado de Shem. Esto es lo que va a caracterizar a cada uno de los descendientes de Noah. A todo este pueblo, a toda esta cantidad de personas que han sido descritas dentro de las generaciones y descendientes de Noah, se les conocen como los Bene Noah. Y cada uno de ellos, llegado el momento, dice la Torá, que cada uno de ellos se dividió, cada uno de estos que terminan siendo 70 personas, las nombradas aquí, cada una de estas personas llegarán a tener una distinción en su lengua. Esto todavía no se ejecuta, sin embargo llegará a ser así, de acuerdo a la historia que sucederá más adelante en Migdal Babel, en la Torre de Babel. Pero desde aquí se descubre que entre hermanos cada uno de ellos a tener una lengua distinta. Van a tener una lengua distinta, ¿ya? Y que se está dando a conocer a través de estas 70 personas, y no solamente tendrán una lengua distinta, sino que se poblarán toda la tierra, se extenderán sobre toda la tierra y se convertirán en las naciones que poblarán el mundo. Así es como esta sexta aliyá nos hace otra vez descubrir el origen de las naciones del mundo. Como hemos estado repitiendo, en todo momento estamos hablando de los orígenes de algo. El Sefer es Bereshit. Empieza, por ejemplo, los orígenes de este cultivo de la vid y del producto del vino y de la embriaguez. Los orígenes de las naciones del mundo. Entonces, y de las lenguas en el mundo, aun cuando esto se detallará de mejor manera, el detonante para llevar a todos estos, tanto a sus lenguas como a las distintas regiones en el mundo. Bien, esto es lo que tiene para nosotros la sexta aliyá.
y nos vemos ya para terminar en próxima clase sobre la séptima aliyá y junto a ella el maftir. Shalom.